mundo ya cambió. El mundo está cambiando. Vivimos una nueva realidad. Y sí, y está cambiando hoy día, pero está cambiando mucho más rápido. Las crisis son recurrentes. La estabilidad ya es un buen deseo porque ya no existe. Ese constante cambio lo conocemos como el mundo VUCA, por las siglas en inglés, que quiere decir volátil, U de uncertain o incierto, complejo y ambiguo. Hay una imagen de una empresa que se llama Trend Hunter que me hizo entender esto muy bien. Porque hay 4 fases en las que normalmente vivimos. Uno es la fase de la estabilidad. De 2010 al 2019, 2020, antes de la pandemia, vivimos una relativa estabilidad. Más o menos sabíamos cómo iban las cosas. Llega la pandemia en 2020 y pasamos de la estabilidad a la crisis. En la crisis, ¿qué pasa? Hay mucha incertidumbre, muchos nubarrones, no sabemos hacia dónde va el mundo y los únicos que florecen ahí son los que venden tapabocas o venden geles. De la fase de la crisis pasamos a la fase del caos. Y estamos en este momento entre la crisis y el caos. Algunos sectores siguen en crisis, otros en caos. Pero es en el caos en donde se viven las grandes oportunidades. Es el río revuelto que da ganancia de pescadores y ahí es en donde estamos en este momento en muchos sectores. En el caos donde podemos buscar oportunidades para diseñar un nuevo futuro, diseñar una nueva ruta. En la crisis financiera de 2008-2009, una vez que terminó la crisis y empezó el caos, fue donde nacieron grandes emprendimientos como Airbnb y Uber. No solo se trata de crecer por crecer, se trata de crecer con claridad, pero también con rentabilidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues tenemos que tener claro una visión y una estrategia. La realidad es que la mayoría de los empresarios no tiene una visión y por lo tanto no tiene una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Vamos a definir una estrategia como el mejor camino para llegar del punto en el que estoy al punto al que quiero llegar. Desafortunadamente muchos no conocen a dónde quieren llegar y muchos empresarios aún ni siquiera saben en qué punto están. ¿Cómo podemos alinearnos dentro del negocio? Normalmente haciéndote las siguientes preguntas. ¿Por qué existe tu negocio? ¿En qué creen? ¿Cuáles son sus valores? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el foco del negocio? ¿Cómo van a ser exitosos? ¿Cómo van a medir si van bien? ¿Cómo van a medir ese éxito? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en el corto plazo? ¿Y a quién le toca hacer qué? Después de 12 años de estudiar las mejores metodologías de liderazgo, estrategia y desarrollo empresarial, con la simple pregunta de cómo pueden los empresarios construir una visión compartida a sus negocios, construí yo un modelo para transformarse de líderes operativos a líderes basados en la estrategia. Y consiste de 3 desafíos que debes de dominar en todo momento. El primero es, domínate a ti mismo. Antes que alinear a alguien con alguien, alíneate tú primero contigo mismo. Entiende tus fortalezas, tus debilidades y en dónde aportas valor y con quién te puedes complementar. 2, domina el rumbo de tu negocio. Eso consiste en tener clara la visión de a dónde quieres llegar y la estrategia para lograrlo. Y finalmente, el tercer desafío es dominar el desempeño de tu negocio. ¿Y el desempeño de tu negocio en qué consiste? En moverse hacia el rumbo definido. Moverse para llegar al destino deseado. La neta es que aunque el mundo afuera esté en crisis, o esté en caos, o estés viviendo grandes oportunidades, o inclusive tu negocio esté creciendo,
tú como líder tienes una gran responsabilidad. Y esa es, no te duermas en tus laureles, crece antes de que te quede grande tu negocio.